25 años de democracia. ¿Qué estaban haciendo cada uno de ustedes, si se acuerdan, y no es una pregunta policial, el 10 de diciembre de 1983, o en esos días? ¿Algún recuerdo para empezar con Esteban Morgado, músico, gran violero? Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Querés agregar algo más? Músico, como vos decís, que padre de familia, amigo de mis amigos, un poco decir. gustador de la vida, de la buena vida, con amigos y con las buenas cosas. Y en esa época sí. había buenas cosas porque, bueno, el restablecimiento de la democracia, la vuelta a la democracia después de una terrible noche, siniestra noche que soportamos, que tuvimos que padecer, bueno, era un momento de euforia, de locura, de mucha alegría, de mucho encontrarnos con amigos, de las guitarreadas, de las charlas políticas. Me acuerdo, yo por ese entonces estaba separándome de mi primer mujer, voy por la tercera, así que... entonces eran dos buenas noticias al mismo tiempo. Era todo, sí. era todo fantástico, sí. había sí. mucha euforia, y por otro lado también la desazón, la tristeza y la locura cuando empezábamos a descubrir o a comprobar los que habíamos quedado y los que ya no estaban, ¿no? Los compañeros desaparecidos y tanta locura y tragedia que vivimos. O sea que la alegría te quedó como una idea, como diría la Chona, patente, sin duda. Patente, de acuerdo. Sí. Pipo Lernoux, poeta, músico, amante de la ecología, amante. ¿Qué podría? Sex symbol. Amigo de los amigos, enemigo de los enemigos. Claro, enemigo de los enemigos. Hizo El Expreso Imaginario. Bueno, acaba de publicar su primer libro de poemas que se tomó 40 años para hacerlo. Eso sí, no ningún apresurado. Sí, señor. ¿Qué estabas haciendo? Yo estaba arrastrado por la vuelta de la democracia. Yo creo que todos estábamos muy emocionados y viviendo como una ola de esperanza. Yo me había ido a Brasil después del Expreso y me había pasado unos meses en Brasil, en Bahía, viviendo bajo una palmera, una vida muy... Y volví a Buenos Aires y estaba bullendo. Cuando me fui todavía era el post-Malvinas. Y cuando volví era una explosión y había estos encuentros en el parque que organizaba Resorte Hornos y la gente se juntaba. Enrique Sims decía monólogos en Parque Centenario frente a 5.000 personas. Había una cosa muy loca, muy fuerte y estábamos todos como con un impulso y se veía venir, la libertad de prensa ya había empezado de alguna manera y se veía venir que íbamos a tener verdadero permiso después de tanto tiempo de tener que elegir cada palabra y de cuidarse cada cosa. Así que yo estaba pendiente de la televisión, creo que fue la primera vez que estuve pendiente de la televisión en mi vida, y después quedé pendiente de la televisión ya enfermado por ella, pero hasta ese momento no le había dado bola. Pero pendiente de la televisión para las novedades, a ver qué iba a hacer Alfonsín, a ver qué realmente iba a haber de esto que se hablaba, ¿no? Y que yo realmente no recordaba, porque la democracia anterior que habíamos vivido había sido muy sangrienta y muy de enfrentamientos, y esta parecía ser una democracia de unión o de la primavera alfonsinista, algo de curarnos, de ponernos de acuerdo, la renovación peronista, así que era un momento muy feliz. Pablo Dacal, músico, ¿qué más? Escritor de canciones. Escritor, no es poco decir, ¿sí? Tiene una orquesta de salón, tampoco es poco decir. No es poco decir. Bueno, un honor estar con todos ustedes, y si me preguntás qué hacía en ese momento, yo era obviamente bastante niño. Sí. Pero sí tengo como imágenes, ¿no? En ese juego que es la niñez. Sí. Recuerdo el sentimiento opresivo de ver a mis padres puteando contra la televisión cuando hablaban los militares, digamos, y todas esas cosas. Y de repente, bueno, empezaba una fiesta, ¿no? De repente sonaba Charly García en las radios y yo lo escuchaba como un loco a esa edad. Y recuerdo sí las movilizaciones. O sea que la mayor parte de tu vida hasta ahora la viviste en democracia, digamos. Sí, yo entré a mi vida civil, digamos, al primer organismo de control que sería la escuela, ya bajo la democracia. Lo cual te habrá permitido una cosa con la música diferente a la que hubiera sucedido si hubiera estado la dictadura, que le pasó a muchos músicos, ¿no? Seguramente.
Y bueno, y antes de eso, ahora digamos, ustedes dos principalmente han vivido lo que fue el terror, la Noche Negra, porque alguien dijo, fue como el nazismo, y otro dijo, peor todavía, porque por lo menos era una guerra lo otro, esa locura, digamos. Acá era una falsa guerra, no era una guerra, era una persecución sistemática de argentinos contra argentinos, digamos, ¿no? Y ni siquiera que la posibilidad de saber dónde estaban los hijos, digamos, pero tener recuerdos de miedo. Sí, de terror, de miedo, Yo terminé el secundario en el Nacional Buenos Aires en el 76. Y llegábamos un lunes al colegio y nos enterábamos de los compañeros que habían desaparecido en el fin de semana, o de lo que había pasado en el fin de semana, y realmente era terrible, porque vivíamos en el medio empezando lo que fueron después 7 años de terror, el terror más siniestro, ¿no? Y bueno, después en el 77 entré a la facultad en psicología, entré a hacer la colimba en el primer cuerpo de ejército, era músico y era militante de la Juventud Comunista, o sea, sos un milagro de que estés acá charlando con nosotros. Sí, igual, sí, bueno, no era tampoco un cuadro tan calificado dentro de la Juventud Comunista, pero bueno, ya estaba jugado en esa, como tantos compañeros del colegio. En esa época todos militábamos en alguna tendencia, estaban los independientes, los socialistas, los chicos de la UES, los chicos de la Juventud Guevarista, en fin, y cada uno tenía su manera de ver el mundo y quería obviamente cambiar las cosas, ¿no? Éramos adolescentes, saliendo ya de la adolescencia y entrando en la juventud y queriendo cambiar el mundo, con un sentimiento, con unas ganas muy profundas y muy genuinas. Ahora, obviamente se llevaron amigos tuyos, gente que conocías, sí. Porque eso quizá, como hablamos de la adolescencia, es muy importante, parece que los jóvenes sepan eso, que cuando escuchan la versión de lo que pasaba antes. Yo conozco un tipo que por defender a un guerrillero lo llevaron y desapareció, Manuel Ebecuoso, era un abogado que no tenía nada que ver con la guerrilla. Por estar en una lista, digamos, que el riesgo era al azar, de que uno podía desaparecer, como dice la canción de Charlie, en cualquier momento, ¿no es cierto? Sí. Ese terror único, digamos, creo que la historia argentina no recuerda algo así. Un poco, yo recuerdo bien, pues estábamos haciendo el Expreso, en esa época veníamos preparando el Expreso durante muchos meses antes y decaía Isabelita rápidamente, y cuando vino el golpe nos planteamos qué hacemos, seguimos, no seguimos, cambiamos el lenguaje y ahí empezamos a pensar en que había que seguir diciendo, dijimos, no hablemos de política, de drogas, que era un tema que queríamos hablar, ni de religión. Ajá. ¿Qué otra cosa se puede hablar? Bueno, artes, ciencia, cómo funciona el universo, qué escribió Jacques Kerouac, qué sé yo, y a través de eso, digamos, ecología, bla, bla. O sea, mantener algo de la llama de la cultura, ya que el otro no se podía. Pero realmente, a los que somos más viejos, que venimos de golpes anteriores, yo viví el golpe de Onganía, presentamos los beatniks al día, con Morris en la cueva, al día siguiente del golpe de Onganía. Y hablamos sobre el gobierno de los milicos que acaban de tomar el poder. O sea que de alguna manera los golpes y contragolpes y todo lo que había pasado en los 70, las confrontaciones, las bombas, las patrullas, la represión, los sindicatos armados con Falnen, los Falcon Verdes, uno no tenía conciencia de que había llegado el trabajo sistemático, porque lo que nos dijeron después fue claramente, hasta ahora era hecho por amateurs, ahora vinieron los profesionales que vienen sistemáticamente. Y de golpe no todo el mundo lo vivía. A mí me tocó que mi pareja, la mamá, desapareció, es la mamá de Raquel Robles, la que acaba de ganar el premio Clarín de novela, fundadora de Hijos. Bueno, mi pareja es la hermana, media hermana de Raquel Robles. Sí. Y Raquelita vino, que se llevaron a los papás delante de ella, que era chiquitita, y del hermanito, y vino a vivir a casa, y yo actué un poco como padre, qué sé yo, en los primeros tiempos. Y entonces sabíamos esto, pero sabíamos esto como un hecho aislado. Uno no tenía la noción de lo que estaba pasando, pero tenía noción de que, por ejemplo, lo mismo, las canciones. Sí. Las listas de canciones que empezaron a aparecer en las radios, estaba desaconsejado propalar estas canciones. Sí. Sin firmas, sin sellos, sin nadie que se hacía cargo
pero todo el mundo sabía que se terminó. Y la primera canción desaconsejada de Propalar era Ayer no más, una canción mía. Y yo me enteré a través de los amigos que estaban en la radio. Pero eso era como decían, no se sabía si era oficial. Al principio no se sabía muy bien qué estaba pasando. No era que pusieron un cartel y dijeron, el gobierno dice esto, sino que se desaconseja Propalar. Y vos no sabías muy bien quién lo prohibía, si era... Bueno, y tomó un tiempo irse dando cuenta del tamaño y que había la un plan, organización. que uno desconocía un plan sistemático y bien pensado. Sí, Me señor. contaba el otro día Felipe Piña que había entrevistado a Díaz Besone, porque uno siempre dice como chiste, inteligencia militar es un oxímoron, Sí. es una contradicción. Sí. Pero no, que había una inteligencia militar, y había una censura, había un plan y que comenzaron muchos años antes. Díaz Besone le confesó que el día que subió Cámpora y vieron a los montoneros, digamos, marchar en vez del ejército, ese día empezaron a pensar el golpe. Esto viene de larga data. Así que tuvieron que adaptarse, tanto la música le pasó, digamos, tuvieron que adaptarse en la escritura de la revista para, digamos, para no desaparecer directamente, para Claro, seguir y existiendo. bueno, como sí. le pasó a Charlie con pequeñas anécdotas de las Claro. instituciones, que le prohibieron 2 temas, esto antes del golpe, y ahí empezó a pensar como piensa Charlie, que piensa casi en automático, no es que se sentó a pensar, sí. pero se dio cuenta de que hacía falta otro idioma y empezó con qué se puede hacer salvo ver películas, no te dejes desanimar. Un ejemplo también es la paranoia, los sobrevivientes. Con ese nombre Sí. metió en la dictadura a los sobrevivientes. Sí. Que la además, paranoia sí. es nuestro peor enemigo. No, exacto, muy bien. Claro. Que además yo recuerdo que reflejaba toda una ideología de la clase media argentina, esa letra de los sobrevivientes. Decía, no tenemos raíz, no tenemos hogar, pero ya ves, somos de acá. Tal Como si, cual. bueno, no, sí, no tenemos... Te vas a ir, vas a volver, Sí. ¿dónde más vas a ir? Es lo mismo. Esa cosa de... Bueno, y los dinosaurios, ¿no? Los dinosaurios van a desaparecer. Sí. Bueno, y el tipo eligió, y nosotros nos pasó lo mismo con el Expreso, empezar a decir cosas que tuvieran un montón de significados, pero que no fueran claramente legibles por la inteligencia militar. Que vos lo que decís está muy bien porque la censura Sí. fue bastante torpe, la censura militar. Sí. O sea, el tipo que decía viva la revolución, a Sí. ese se lo llevaban, pero después tiraban al bulto Algo es porque verdad, claro. por ejemplo, el Expreso, humor, qué sé yo, podían decir cosas. Pero eso también era, yo creo, parte del plan para generar el terror en toda la gente pensante. Yo creo que tirar al bulto y llevarse, como vos decías, el abogado que estaba por nada que ver o el que estaba en una agenda, yo creo que fue parte del plan sistemático. Y De casi en sembrar el terror. final de la dictadura, todavía, ¿no? Época Malvinas, vino Fito con una canción donde hablaba la iglesia es como un circo, y vino el director de la radio a prohibirnos esa canción inmediatamente, aterrorizado, digamos. Así que también había una autocensura, una paranoia de los que manejaban los medios. Bueno, Pablo, vos te ligaste entonces a una época de oro escuchando esto, cosa que lo habrás escuchado muchas veces y de mucho modo que venías de esa época, ¿sí? Pero supongo que trabajar en democracia para vos es un hábitat natural, pero debe haber influido en tu forma de crear, ¿sí? Yo creo que influyó en toda mi generación. Sí. La verdad, a mí me parece muy terrible lo que pasó, me parece interesante pensar lo que pasó, pero lo que me parece también muy interesante de pensar es cómo quedamos después de todo eso. Y yo realmente siento la huella del proceso a diario, la siento en lo que creemos todos como generación nueva, si querés, como trato de ponerme la voz de alguien de 30 años, ¿no? Sí. Me parece que es complejo porque nos costó volver a creer, nos cuesta volver a creer. Y tengo la sensación de que mi generación, y por ahí un poco los que son un poco más chicos que yo inclusive, están volviendo a creer en algo y pudiendo defender una idea. Y no hablo necesariamente de una doctrina política, para nada, digo de creer genuinamente en algo, de evitar la ironía como forma de conocimiento de las cosas. Porque en los 80 es cierto que fue una fiesta, pero también fue una fiesta desbocada, ustedes lo saben muy bien, digamos, yo la vi, yo me crié mirándola, digamos, pero ustedes estaban ahí festejando y creo que fue increíble, pero después de ahí vinieron los 90, ¿no? Que fue una especie de meseta, me parece, como dice Fito, la tercera década infame y Sí. ahí vamos, ¿no? Para mí recién ahora estamos pudiendo recuperar la posibilidad de creer en algo y de poder defender una idea y de poder agruparnos,
pelear por lo que sentimos que merecemos y plantear nuevas ideas. Estamos partiendo de una base que perdóname Jaureche por lo que voy a decir, pero hubo un inglés, Winston Churchill, que dijo que sabemos de que tiene muchos defectos, pero sigue siendo el mejor sistema de la democracia. Exacto. Partamos de esa base con todos los defectos, digamos, sí, ¿no? Pero también es muy interesante lo que dice Pablo, que tuvimos 10 años de banalización de la cultura, donde una gran caída, de pérdida de fe en la creación y donde cambiaron los valores. Y ¿dónde lo noté yo más? De que de cada 10 bandas que venían, 10 eran de rock. Ahora, de 10 bandas, 6 son de rock, 2 o 3 de tango y 1 o 2 de folclore. Hay una vuelta a las raíces extraordinaria. Vos mismo que haces canciones melódicas, metiste El Cosechero en uno de tus CDs, ¿verdad? Una canción que habla, yo soy chaqueño, del tipo que cosecha algodón, plata blanda, la llama, una maravilla de una creación de Ramón Ayala. Sí, pero por alguna razón caíste en un tema folclórico de la Es tierra. que no solo es que todas las bandas eran de rock, como bien decís, sino Sí. que justo todas las bandas eran bandas de mercado. Además, exacto. Porque el rock es la música, perdón que lo diga así, pero es la música del imperio también. También. Es eso, o se Sí, transformó en eso, digamos. En un momento fue otra cosa y ustedes hicieron algo maravilloso con eso, Pipo. Pero eso devino en algo rarísimo después. Sí. Yo no sé cómo me trago eso con la argentinidad al palo después. A mí eso me hace un ruido muy fuerte. Sí, bueno, ¿entendés? ahora el rock Sí. es la música para vender zapatillas, para vender gaseosa, para vender una forma de estar totalmente dormido, para Sí. divertirse y pasarla bien mientras el mundo sigue, ¿viste? Realmente. Es un placebo para canalizar tu propia rebelión Totalmente. en algo que... Por supuesto que muchos utilizaron esa estructura para otra cosa y es una estética. Por supuesto, claro. Quedan afuera de esto los Charly García, los Spinetta, los Palo Pandolfo. Sí. Eso se entiende, por supuesto, ¿no? Desde ya, claro. Pero hay una cosa interesante, el rock tiene como cultura una especie de autocrítica y regeneración Sí. permanente. Yo tengo una teoría del 5% que digo, siempre hay 5% que están dispuestos a buscar una cosa diferente y hay 95% que agarran lo que les dan. En una época lo que les daban era el Club del Clan. Hoy lo que les dan es Pergolini, no sé, es Tinelli, es una música, un festival grande donde todo se ha convertido en un producto, qué sé yo. Pero hay un 5% de flacos creando que en este momento la generación de Pablo es una generación que para mí es la generación más fuerte que ha habido desde el Einstein y la Cueva, es el verdad, Einstein, la es verdad. Cueva y estos flacos. Y los Flopa, los Gabo, los Coafer, los qué sé yo, Ariel. Y Sergio Pángaro. Sí, por toda supuesto, esa sí. generación. Y esos tienen una actitud muy crítica ante el rock. O sea, ya consideran que el rock es parte del escenario, no es como una bandera. El rock no es la bandera es la independencia, ser creativo, ser voz. Y el rock ya es parte del escenario, del fondo, es la música del fondo para cualquier fiesta animada. Sí. Y en medio de todo esto está nuestra música ciudadana, a la cual vos le dedicaste bastante parte de tu vida, que es el tango. Así es. ¿No? Sí. Has hecho varios discos, Sí, sí. digamos, pero me imagino que también para vos fue diferente como músico estar en democracia y poder hacer otras cosas, ¿no? Sí, absolutamente, porque además el tango sufrió, bueno, previamente al proceso ya venía barranca abajo, de capa caída, porque bueno, en toda la época de la nueva ola del Club del Clan y del advenimiento del rock como forma, digamos, acá siempre fuimos, y creo que eso se fue corrigiendo con el advenimiento de la democracia, siempre Sí. fuimos o los músicos de tango o los músicos de rock o los músicos de jazz, y cada uno tenía como su gueto, ¿no? Se empezó a Y creo que- futbolizar, o Boca o River, Claro, ¿no? Sí. y Sí. por suerte hoy por hoy se ha ampliado muchísimo y los músicos no exclusivamente se dedican a un solo género, y la prueba está que, bueno, yo en mis discos también he hecho temas rockeros en forma de tango, o he hecho candombe, milongas, y he hecho versiones de música de películas en forma de tango, pero bueno, al margen de lo que yo hago, esto también lo hacen otros músicos que están componiendo tangos hoy y haciendo este género. Pero en la década previa a la dictadura, el tango venía barranca abajo y no había tanto laburo como en otras épocas, como en la década del 60 o del 50 o para atrás, que los músicos de tango laburaban muchísimo. Y creo que una figura importantísima para lograr el encuentro, sobre todo con la generación de los rockeros,
amados y queridos amigos, digamos, fue el polaco Goyeneche. Creo que el polaco Goyeneche sí. es un punto de inflexión importante. Admirado por todos cuando los rockeros. lo empiezan a descubrir los sí, rockeros como sí. Fito, bueno, el Flaco y tantos otros que lo empiezan a admirar y a amar y a venerar. Y el otro punto de inflexión importantísimo, que es el quiebre en la historia del tango, es Astor Piazzolla. Obviamente que con él, entramos todos de cabeza al tango, los que teníamos también vocación por tocar jazz o música brasilera, o los que teníamos una Y aún amplitud música musical. clásica, porque Aún Piazzolla música podía clásica, reunir todo eso, absolutamente. ¿no? Sí. Pero con la figura del polaco yo creo que ahí Sí, ajá. hay un montón de gente de rock que empieza a mirar de otra manera al tango. Paralelamente, por ese entonces, empezamos a laburar con Adriana Varela. Adriana Varela empieza a hacer toda su carrera en el tango con Lito Nevia como productor musical. Y Ajá. entonces Un ensamble ahí. sale un tema de Fito Páez y a mí se me ocurre decirle a Adriana, ¿qué te parece si hacemos un arreglo tanguero? Bueno, un vestido de un amor, por ejemplo. Adriana, ¿conoces a un muchacho uruguayo que canta fenómeno? No, ¿quién es? Jaime Ross. ¿Qué tal si hacemos un par de temas? Piropo y Amándote. Dale, bueno, y este tema de Chico Buarque, ¿te gusta? Bueno, Balsiña. Y entonces una cantante de tango que, por ejemplo, empezaba Cuando tú no estás con un arreglo solo cantando con un saxo. En esa época era como decir, bueno, en el año 90, 91, una audacia, ¿no? Y entonces el tango empieza también a ampliar su visión y a dar cabida a esta gente que venía de otros palos, ¿no? Ahora, dentro de la democracia también se produjeron crisis, cambios que por suerte no necesitaban un golpe de Estado, digamos. Una de las grandes crisis fue en el 2001, que hubo una gran revolución cultural, porque realmente vos nombraste al imperio. Yo cuando entré en radio, el 95% de la música era en inglés. Estábamos colonizados totalmente, ¿sí? En 2001 se produce una explosión donde volvemos a las raíces. Es increíble, pero el folclore y el tango se pensó que habían envejecido, que es como decir que Beethoven es viejo, es lo mismo. Claro. No se separaba lo bueno y lo malo, es increíble, pero recién ahora hay una vuelta a nuestras raíces, a nuestra propia música, cosa que en otros países realmente hay que reconocer que no sucede, que la música regional es muy valorizada. Bueno, prendés una radio brasilera y están escuchando música en portugués. Sí. Acá prendés y era en inglés la música. Sí, claro. Nos habían robado la lengua, digamos, ¿no? Digo, me parece como dentro de la democracia se puede producir un crack sin que haya un crack institucional, un crack interno. Es uno de los grandes valores, ¿no piensan, digamos? Sí. Que haya mini revoluciones. Yo creo, a mí lo que me parece muy importante es que todos los nuevos músicos de tango, que hay toda una generación impresionante, La Chicana, Martínez Fierro, Dema y su orquesta petitera, bueno. Todos esos tipos escucharon a Charly García, por no decir Manal, Spinetta, qué sé yo. Y tienen, son post-Beatles, un montón de cosas, y suman eso al tango, y suenan poderosísimos. La Fernández Fierro parece Deep Purple por momentos, pero sin embargo bien tanguera, y que están sumando un sonido que es actual, porque el tango se había quedado en ¿te acordás de Buenos Aires? Ay, ya la vida no es lo mismo, mi mamá, la mama es lo único verdadero. ¿No era verdad? No. Las mujeres son todas traidoras. Lo que me vengo a enterar acá. Sí. Todo el lenguaje del tango que se había quedado paralizado después del 50, se había quedado muerto. Es verdad. Y no representaba, uno no podía, como decía un amigo mío, yo no puedo. Cuando quería modernizarse, que me perdone Ferrer, hablaba de los marcianos por Callao, que para mí no hacía falta. Para mí era más moderno Almendra haciendo Laura Va, que es casi un tango, que los marcianos por Callao. ¿Entendés? Una cosa más real, pero de la ciudad de hoy, que estás viviendo todos los días. Y me parece que lo que está pasando hoy es que esos flacos, que además tocan muy bien, todos tienen, porque son como vos, tienen escuelas, son tipos que la saben lunga, que se rompieron la cabeza, que estudiaron, que conocen sus instrumentos, pero además fueron a revolear remera a los recitales de Charly, y eso lo formó también, ¿no? Está bueno eso. Sí, además me parece que son hijos somos hijos de un cambio comunicacional en el mundo que es muy fuerte también, ¿no? Porque en el momento en el que se arman los géneros, ¿no? Cuando llega acá el rock, digamos, o cuando nace el tango, son esos encuentros de culturas en los que de repente, bueno, se mezcla tal con esto, una inmigración y sale una cosa. Pero, digamos, hoy en internet tenés toda la música, es medio raro eso, y circular por el mundo es bastante más simple. Entonces, ¿qué pasa con los géneros hoy en día? Eso es lo que me pregunto, ¿no? Me parece que los géneros como cosa pura terminan
desapareciendo y terminan como pequeñas fragancias dentro de una música nueva que puede surgir en las ciudades. Porque en la cabeza de los músicos ya está toda la música, no hay que conseguir aquel vinilo que te podían traer desde China para escuchar. No sé, está ahí. El tema es que puedas acceder porque tu curiosidad te lo indica, ¿no? Lo bueno de los vinilos que no podían copiarse para la industria discográfica no es buena noticia. Pero dijiste una frase maravillosa que de algún modo sintetiza lo que es la democracia. Circular por el mundo sin problemas, dijiste algo así, ¿sí? Eso es impresionante, que nos hemos acostumbrado. Yo tenía guardado un libro que ni se me ocurría editarlo en la época de la dictadura, y después cuando vino la democracia se me ocurrió la idea de editarlo, cosa que te pasó a vos, te esperaste unos años de democracia, pero digo, la idea de que uno ve un policía y no se asusta, de que te va a llevar y te va a acusar de guerrillero o algo, ya lo tenemos muy incorporado. Hace 25 años que hay una paranoia que desapareció, eso es maravilloso y uno se olvida de... Quizá bueno por eso recordar estas bodas de plata con la democracia, que en otros países ni se le ocurre festejar eso porque vivieron la democracia siempre o muchos años, digamos. Nosotros somos jóvenes en eso, ¿no? Si me permitís, Tom, ¿cómo no te voy a permitir Pipo leer nuevo? Que yo no le voy a permitir a Pipo leer nuevo. Somos jóvenes, yo creo que la democracia, por definición, no es un punto de llegada, sino un viaje, un aprendizaje. Por ejemplo, ahora que los pibes que están totalmente deshechos por el Paco, marginados, que no tienen ninguna esperanza, que no tienen laburo, no tienen educación, que no tienen oportunidades para ir al colegio, qué sé yo, salen a matar o morir a la calle todos los días, es salvo a matar o morir. La reacción inmediata es hay que matarlos a todos. ¿Qué es la reacción que tuvo? Yo me acuerdo de un señor muy serio que yo conocía, pariente mío, que en una reunión en el 74 dijo, acá hay que matar 1 millón de personas. Cuando estaban los montoneros, las manifestaciones, se venía la revolución, qué sé yo. Y yo dije, a la mierda, está loco, qué sé yo. Y yo cada vez que oigo a alguien, o que me oigo a mí decir, viste, cuando matan y violan y qué sé yo, y vos tu reacción automática es decir, hay que matarlo, basta, ¿viste? Ese monstruo que tenemos adentro lo tenemos que educar y encerrar, y es un aprendizaje permanente. Pero, absolutamente. Freud decía que el hombre es un caníbal domesticado, que si no estuviera la amenaza de sanción, si desaparece la amenaza la amenaza, digamos, de coacción, el caníbal vuelve. O sea que es un proceso, decimos, ¿okay? Con perdón de la palabra. Salimos de un mal llamado proceso. Nos robaron esa palabra. Se quedó el proceso de reorganización, nos quedó con una palabra maravillosa, que, ¿no? Que hay que recuperarle y darle otro sentido. Pero vos decís que no era como decía don Raúl solamente, que con la democracia se come, hace falta hacer más cosas. Es un ejercicio que tenemos que hacer todos. No es que llegó la democracia, comemos, dormimos y con un poco la fantasía alfonsinista. La realidad es que todos tenemos que hacer la democracia y se prueba todo el tiempo, ¿no? El tema hoy por hoy yo creo que la gran deuda social que tenemos como país y dentro del sistema democrático, que es el mejor que podemos tener, es justamente qué pasa con la justicia social, qué pasa con la distribución de la riqueza, qué pasa con las oportunidades que se le dan a estos chicos, a la gente, con el tema de la educación, de la salud, los temas esenciales y nodales, ¿no? Después de esta tercera década infame de los 90, quedamos con 14 millones de pobres, con 10 millones de desocupados. O sea, eso es imposible pensar en un país, digamos, y creo que la democracia tiene que dar cuenta de eso. Todos tenemos que preocuparnos por eso y exigir que eso se... Eso atenta contra la democracia misma, eso no es democrático. Eso no es poder circular por el mundo, eso no es poder pensar. Por eso muchas veces hablamos de democracia burguesa. Igual la prefiero a la dictadura y a cualquier otra cosa. Por supuesto. Dentro de la democracia burguesa es donde tenemos que hacerla. Claro, no puede ser que un país como este tenga semejantes diferencias sociales. No un pensador es inaudito. El otro día decía que en realidad la democracia es poder ejercer los derechos potenciales. Es decir, todo el mundo tiene derecho a educarse, a comer. Bueno, pero si no se ejercen esos derechos, en la realidad es una ficción, que eso hay que construirlo, digamos, ¿no? Claro. Pero... lo que queda claro, me parece, para todos es que siempre no tenemos duda de que estamos viviendo, comparado con el terror, una sensación maravillosa que es la democracia, que parece que se consolidó definitivamente, como que vino para quedarse. Ahora se ha desplazado por distintos factores, el riesgo de un golpe, eso ha quedado fuera de nuestra historia, me parece, ¿no? Yo creo que sí. Un clima de nerviosismo con lo del campo, se habló
un movimiento desestabilizador, pero siempre muy lejano a la posibilidad. Antes estaba en la puerta de tu casa esa posibilidad, Sí, esa noche negra Sí. que vivimos, digamos, ¿no? sí, O absolutamente. sea, si levantamos la mano estamos de acuerdo con estos 25 años, sin duda, básicamente, ¿no? Claro. Yo digo para los chicos que a veces les dicen, todavía hay gente, uno sube a veces a un taxi o se encuentra con un tipo que le dice, estábamos mejor con los militares y uno no. quiere suicidarse en ese momento. Se cuando baja, escucha se eso. baja del taxi O se baja, sí. o le vomita el asiento. Sí, sí. Claro. Dije taxi con cualquier otro ejemplo, Sí, hay, sí, taxi- pero, hay tacheros muy progresistas. Ahora por no te favor. dejan, no te subas más a un No me taxi. subo, no, pues, sí, sí. El otro día me llevó uno que era bárbaro, simpático, pero digamos, se escuchan eso, tanto en la clase Sin media, duda, clase media claro. baja, como en la clase media alta, como una añoranza de la represión, de un malentendido, ¿no? De los dos demonios, cosa que nos parece increíble esa teoría todavía, ¿no? Pero justamente yo te propongo hay un pensador que se llama Carlos el Indio Solari, A ver, me suena. que sí. una vez yo tenía en el 97, sería cuando todos los chicos iban a Santa Fe a ver a Los Redondos, y iban a Tandil, no sé, iban a distintos a lugares Chacomú. y había mucha violencia, y había habido violencia en los recitales de Los Redondos en Buenos Aires, que era el comienzo de esta gran clase joven marginada, eso era el comienzo. Claro. Yo tuve una discusión con el Indio porque yo le decía, Indio, ¿por qué vos no le decís a los muchachos que paren? No le das, vos creés en el pacifismo, creés en un montón de cosas. ¿Qué se puede hacer? Vos, en tu propio recital, se están matando los pibes. Con el liderazgo que él tiene, Claro, ¿no? y Digamos. él me dijo, ¿qué le voy a decir yo a esos pibes que a lo mejor viven una vida totalmente marginada, que, no sé, el papá no tiene laburo y se emborracha, la vieja, no sé, una situación inimaginable cuando yo soy un tipo de la cultura de clase media, que me paso leyendo libros y viviendo en un mundo de imaginación y de qué sé yo? En ese momento me quedó. Y yo después me fui dando cuenta de que había habido este proceso de marginación de una generación de jóvenes que de alguna manera son los que están con el Paco, los que están con la cumbia villera y los que están con ciertos sectores del rock de hoy. Y que hay la tendencia es a marginarlos y dejarlos afuera, Ajá. porque no sabemos qué decirles. Yo me planteo realmente los de la cultura, los intelectuales o los escritores, o qué hacemos con eso, cómo nos comunicamos con esa generación, y bueno, más allá de que qué hace el gobierno con eso, ¿no? Por Pero si alguien está escuchando y no sabe a quién se refiere cuando dice el filósofo Carlos Solari, se refiere al líder de los Redonditos de Ricota, realmente un pensador también seguramente, refiriéndose a otro golpe nefasto que fue el del 55, cuyo eslogan fue ni vencedores ni vencidos. Él corrigió esa frase muchos años después, hizo un tema donde decía vencedores vencidos. Todos somos vencedores vencidos. Me parece que es una corrección extraordinaria en la historia que le contestó después, y ¿no? dijo todo preso es político. Si vos sabés que Si nombré hoy el 55 decís y se todo escucharon preso. golpes en el estudio. Sí, vino una añoranza de la ultratumba. El almirante Rojas mandó unos golpes. Algo pasó, digamos, que se movilizó todo. Pero lo vamos a dejar en el programa. O sea, si estamos en un país Es lo así que hay. donde es lo que hay. Es lo que hay. Pero esto es una metáfora. Estos golpes Pero son maravillosos. Que sea un ruido, ¿eh? volviendo al indio, la frase Sí. todo preso es político, Sí, que se que aplica a la democracia, yo digo, pensémosla, porque si vos decís tenemos que bajar la imputabilidad, meter a todos los pies en cana, qué sé yo, qué sé cuánto, ojo, todo lo preso, cada preso es un símbolo de algo que están dando mal. Claro, claro. Y Algo entonces, falló. todo preso político, no hace falta Sí, decir sí, más. sí, Claro. totalmente. Absolutamente. Ya que estamos hablando de esto y que está en debate y con toda la experiencia que hay en el mundo de que bajar la edad para la imputabilidad y la pena de muerte en otros lugares, hay pruebas contundentes que no tuvo efecto, digamos, que por ahí no va. Claro. Que parece que hay un consenso de que tiene que ver con otras condiciones de vida, Absolutamente. que ahora está en plena discusión en democracia eso, digamos. En la época que había mucho laburo y había mucha menos criminalidad. Sin duda. Hasta a los yanquis les pasó eso, cuando aumentó el laburo en Nueva York bajó la criminalidad, digamos, ¿no? Claro. Por lo menos hay un consenso sobre eso, ¿no? ¿Te afanaron alguna vez, Pablo, en la calle? ¿Te tocó? Hace muy poco. Hace muy poco. ¿Y qué sentiste? Mátenlos a impotencia todos. horrible. ¿Eh? Tenía una computadora, me compré una computadora después de muchos años, estaba ahí en Wi-Fi en un bar y entró un tipo y me la sacó.
Pero bueno, es así. ¿Qué vas a ir a hacer la denuncia? No, o sea, pero- yo con la policía no me puedo llevar muy bien tampoco. Entonces, Pero, digo, bueno, está bien, junté plata y me compré otra. claro, porque siempre Pasa, estás... son las leyes del juego, pero bueno, justamente como artistas Sí. o como personas de la cultura, como dijiste vos con comillas, ¿no es cierto? También tenemos que hacernos un poco cargo de eso y tratar de meternos ahí un poco y no sé, yo fui a tocar a las cárceles, estuve tocando en la cárcel Ajá. de Ezeiza un par de veces. Yo fui a dar unos recitales también de poesía en la cárcel y fue, no sé, para mí fue una experiencia extraordinaria. Por eso, y ahí Vos- con María. vos también, ¿verdad? Sí, y por culto, sí. Y tampoco es que nada cambie por eso. No, pero pero no sé, estar ahí un poco consciente que lo importante no es estar en la revista Gente, ¿viste? Porque parecería cuando uno empieza a hacer canciones o cuando uno empieza a hacer cualquier cosa, que el destino en realidad está en entrar al jet set. Tal sí, cual. sí, claro, claro. Eso es así, me parece, en lo mires donde lo mires. Pero igual esas pequeñas cosas son fundamentales. Hay una anécdota muy linda de la Madre Teresa que un periodista le preguntó, dice, dígame, todo lo que hace usted, ¿a cuánta gente beneficia? Y como 300 personas por mes. ¿Y eso es todo tanto lío por 300 personas por mes? Dice, tiene razón. Dice, ahora hábleme de sus 300. Le dijo el periodista, ¿no? Que eso me parece es un punto de partida, ¿no? Claro. A mí me agradecían uno por uno lo de la cárcel porque fui ahí, estuve un rato con ellos, que algunos no reciben visita hace 10 años, digamos, ¿no? Ahora, hemos hablado de una época nefasta, los 90, etcétera. Muchos politólogos y sociólogos dicen que en realidad este fue un plan que comenzó con la dictadura y lo terminaron. Absolutamente. Algunos personajes de la Sí. economía, algunos sí, que lo Coincido empezó Martínez totalmente. de Oz, pero que después lo completaron, como diciendo, la política terminó lo que nosotros empezamos, alguna parte de la política, digamos, ¿sí? Sí. Esto empezó realmente la dictadura, la idea de colonizar el país, de extranjerizarlo, de vender todo para afuera, de destruir la Absolutamente, industria. Es un absolutamente. plan sistemático también. Yo que estoy Y necesitaban convencido instaurar un miedo y la muerte para poder ejecutar esos planes, digamos, Y después ¿no? instalar otra ideología, digamos, la ideología de pisar cabezas, la ideología de que sos en cuanto tenés. Entonces la gente, si tiene, es. Y si Absolutamente. no, no es. Entonces esa es la ideología de los 90, ¿no? La Ah, con ideología del razón consumismo. nosotros no somos. Claro. porque Bueno, ahora Y me no doy es un cuenta. invento argentino, además. No, claro. No, la palabra talento viene de una moneda, así que cuando dices es talentoso, estás diciendo debe tener guita. Sí, está la etimología, digamos, Claro, ¿no? claro. Sí, así que es verdad. Pero, y mientras tanto, Bien. bueno, como vos decís, desaparecieron las fábricas, la gente se quedó sin laburo, grandes latifundios, gente de otros países que venía a comprar grandes extensiones de terreno y, en fin, tenemos un país como el que tenemos hoy, hay que tratar de restaurarlo como se puede, ¿no? Pero evidentemente hubo un plan sistemático que acabó con todo eso, que acabó con lo esencial del país, que son sus propias industrias, sus propias empresas, las cosas de todos. Antes los servicios eran de todos, hoy Claro. son todos extranjeros, ¿por qué? Son todos de empresas privadas, ¿por qué? Si eran de todos. Yo cuando era chiquito era, ya ni me acuerdo ni cómo se llamaba, Segua. ¿no? Claro, Segua, sanitaria, ¿no? obras sanitarias, nación, esas cosas. teníamos gas del Estado, qué raro, un gas del Estado, ¿no? Claro, YPF, Ahora, ¿no? un cambio ahora, Claro. porque todos apostaban a que lo privado era superior y como ahora hemos visto muchos defectos Y de muchos algunas decíamos empresas. que no. Muchos decíamos que no. que y no, finalmente pero- se comprobó que no. Y ahora, Claro. ya no, yo decía como chiste hace unos años, decía, hay que nacionalizar los teléfonos, ¿no? Lo decía como chiste, todos se reían, y ahora dejó de ser un chiste, digamos, Claro. ¿no? Hay un cambio. Ahora, esta charla es producto de estos 25 años de democracia. Sin duda. Es increíble que uno no piense que va a decir el otro, uy, si esto es adecuado políticamente o no, si es correcto políticamente, uno sabe que no va a haber una sanción por esto. Esa es quizás la octava maravilla del mundo, de Sin duda. preocuparse. Y poder decir, por ejemplo, que más allá de que sea privado o estatal, Sí. mucho más importante es que el Estado lo controle. Claro. Que el Estado no sea corrupto, que el Estado sea confiable, Sin duda. que el Estado sea serio y que el Estado sea capaz de administrar. Entonces, si el Estado es capaz de administrar, puede hasta permitirse asociarse con privado a lo que sea. Seguro. Lo que pasa que viste, estamos atravesados por la corrupción y por Bueno, la... que fue lo que reinó en los 90. Claro, Digo, no es casualidad sí, que sí, todo sí. haya Y tenido la- que ver con la corrupción. Y la mayor corrupción de la historia es la que acabamos de ver que vino del norte, lo que pasó con la gran estafa americana. Claro. Digamos eso, ¿no? Ahí Donde no, el señor nadie va Bush, preso. ¿eh? ¿Por qué no van presos? No. Los tipos de los bancos del Freddy a no sé cuánto. Bueno, supongamos que dentro de 20 años alguien pone este CD, este video, ¿sí? ¿No?
y nos escucha a nosotros charlando, ahí tiene la cámara, ¿qué mensaje le dejamos para los que vean esto dentro de 10, 20 años, digamos? ¿Sí? Qué fácil, ¿eh? Tengo una más fácil. Sí. Es una más fácil. ¿De qué cuadro sos? Claro. ¿De qué cuadro? ¿Trabajás o estudias? Bueno, ¿quién quiere empezar? ¿Venís aquí seguido? Claro. Bueno, si quieres yo me largo, Bueno. porque yo creo que en el fondo el mensaje es siempre lo mismo. Pensá por vos mismo, estate atento, juntate con otros, sé solidario, juntate, no te aísles, organizá cosas, sea como sea, durante la dictadura, durante la democracia, si vos no te juntás y armás grupos y armás núcleos de poder ciudadano, digamos, donde se puedan cocinar cosas, ideas y llevar adelante y proponer cosas, sea en la cultura, sea en la política, o sea en lo que sea, pero surgiendo de la base para abajo, no pasa nada. Tanto en la democracia como en la dictadura. En la dictadura formamos pequeños grupos de resistencia. En la democracia formás pequeños grupos para proponer, generar nuevas cosas. Así que dentro de 25 años, que espero que estés en democracia, formá grupos, juntate con otros y no le tengas miedo a nada. Que es como si no te quedes solo, no te aísles, no hagas lo que el sistema quiere, que te quedes solo en tu casa triste. Consumiendo, digamos. Usando cabezas. Sí. Claro. Sube mensaje, señor Morgado, para... No, coincido con lo de Pipo. Yo creo que básicamente tratar de ser libres, tratar de tener la posibilidad de pensar, de vivir y de hacer lo que uno realmente tenga ganas y considere que es lo que le sale de adentro y donde puede poner la pasión por vivir. Pero básicamente respetando a los otros y juntándose con los otros. Yo creo en esto. Creo que lo que tiene que volver a darse en nosotros mismos es la solidaridad. Esa es la palabra que hay que transitar y trabajar todos los días, ¿no? Qué linda palabra. Me parece que sí, eso era lo que pasaba en el barrio. Yo claro, en el barrio de Villaluro, donde estábamos jugando en la calle cuando éramos chiquitos y estaban las abuelas, las madres, tejiendo, charlando, chusmeando. Y nosotros, mientras tanto, vivíamos en un barrio que era el barrio de todos. Y todos sabíamos los problemas del vecino y nos ayudábamos. Y había un solo teléfono en la cuadra, de una familia fantástica que lo prestaba. Y ahí se podía llamar por teléfono en esa época para dar mensajes cuando había mensajes importantes que dar. Pero bueno, así era la vida en el barrio. Bueno, volver a esto, dentro de 25 años, no sé cómo serán los barrios o cómo será la manera de vivir. Que... Cuando yo era chico, mi vieja lo invitaba al vigilante de la esquina a tomar café con leche. Bueno, eso es claro. Hay dos palabras raras, que el vigilante se ha invitado y tejiendo. Como estamos en democracia, lo único que no hicimos es contar un chiste. Yo necesito contar un chiste para que vea que está en democracia. ¿Puedo, por favor, en el medio de esto? Pero claro. Hablando de tejiendo, vuelve Ulises. No, y la encuentra a Penélope en una cama redonda y le dice, tejiendo, te dije, sorda, tejiendo. Él habló de solidaridad, Pablo, y había un poeta, a Pipo, vos sabés que a mí nos gusta mucho la poesía, Lawrence, que decía, da y te será dado, es todavía una verdad en la vida. Así que me parece que es una forma de actualizar eso, ¿no? No sé si sentís que la red de solidaridad está un poco rota. Tu mensaje, que sos tan joven para dentro de 20 años, que vas a poder verlo vos mismo. Nosotros sabemos. También, sí, nosotros también. Todos tenemos 20 años festejando. Sí. Bueno, espero que quede alguien en este mundo de acá a 25 años. Si queda alguien, hay electricidad y se puede ver la tele y alguien mete vaya a saber qué, un USB o algo así y nos ve. Yo que sé, piensen diferente, eso siento. Piensen diferente y piensen con amor. Y adelante, suerte. Un brindis simbólico por la democracia. Viva la democracia. Salud.